Dios les bendiga en esta hora, Dios nos bendiga en esta mañana en que nos podemos congregar, ¿no es cierto?, con el único afán de alabar y bendecir a este Cristo que nos ha bendecido tanto, ¿no es cierto? Antes de pasar a la lectura y exhortación de la palabra, me gustaría orar al Señor, ¿no es cierto?, para que el Señor me diera de su gracia, porque todavía no termino de acostumbrarme a este sistema. Me imaginaba la hermana Magali también, que está un poco nerviosa, pero son pequeños sacrificios que uno hace por la obra, pequeños. Bien, Dios nos bendiga en esta hora, como les decía. Le invito a que abran su Biblia en el libro de Filipenses, un poquito más adelante donde fue la escuela dominical, ¿no es cierto? El libro de Filipenses, en el capítulo 1, del versículo 21 al 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 29 inclusive. Bien, habiéndola encontrado, le vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dios nos bendiga en esta hora, Dios bendiga su palabra. Realmente una palabra maravillosa, en la que veo el título que dice: para mí vivir es Cristo, y muchas veces cuando uno piensa en esta palabra, en esta declaración de Jesucristo a Filipenses, imagínense que Jesucristo lo hace, o sea, que Pablo lo hace estando preso, ¿no es cierto? Y esta carta lo hace también en gratitud por la ofrenda que este pueblo de Filipo, ¿no es cierto?, le había hecho para que pudiera continuar la obra, para que siguiera predicando, ¿no es cierto? Y la constante oración por Pablo para que también fuese liberado, ¿no es cierto?, para que siguiese su ministerio, entendiendo también, ¿no es cierto?, que esto era voluntad de Dios, ¿no es cierto? Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto nos queda, y yo pienso, cada vez que pienso en estas declaraciones, en estos versículos, ¿no es cierto?, cuán lejos estamos de este sentimiento, ¿no es cierto? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir y morir, que son dos cosas que solamente le competen o le deberían competir a Dios, al menos el vivir, ¿no es cierto? El morir muchas veces las personas toman decisiones que no corresponden, ¿no es cierto?, que solamente le competen a Dios, pero bueno, ese es asunto de otra predicación, no es mi interés hablar de eso ahora, porque dice: porque para mí vivir es Cristo. Y cuán difícil es, ¿no es cierto?, para nosotros poder vivir en Cristo. A lo mejor muchas veces pensamos que el vivir en Cristo es ir a la iglesia
o ahora que estamos en este medio, congregarnos en estos medios cada ciertas horas, ¿no es cierto?, cada ciertos días, y olvidándonos, ¿cierto?, de que para nosotros el vivir es algo general, ¿no es cierto? Desde que abrimos nuestros ojos, ¿no es cierto?, hasta que los cerramos, ¿no es cierto?, nuestra vida tiene que estar, y vivir, como dice nuestro pastor, me levanto con Cristo y me acuesto con Cristo, pensando en que todo lo que hago, lo hago por Él. Y lo hago también por mí, por los beneficios que de una u otra forma voy a recibir. Pero no, ni siquiera pensar en eso, ¿no es cierto? Porque el hecho ya de ser llamado hijo de Dios y el recibir los beneficios, ¿no es cierto?, de una promesa, de una salvación, ya estoy más que pagado. El que me haya rescatado, ¿no es cierto?, del mundo, estoy más que pagado, ya. No puedo hacer algo pensando en que voy a ser distribuido, ¿no es cierto? Si Dios me lo da, bienvenido sea, ¿no es cierto? Y si no me lo da, es porque Dios sabe y conoce mi corazón. Muchas veces pedimos más de lo que necesitamos, ¿no es cierto? Pero Dios sí nos da Dios sí nos da lo que necesitamos, y muchas veces mucho más, pero es voluntad de Él. Así que, como le decía, qué difícil y qué tan lejos estamos. Para mí, yo lo digo de forma personal, a lo mejor otro hermano no, ¿no es cierto? Porque para mí el vivir es Cristo, y estoy lejos de eso y lo reconozco, ¿no es cierto? Porque me cuesta tanto, porque muchas veces, como dice mi pastor, estamos en una reunión y nuestra mente está en otro lado, donde no corresponde, ¿no es cierto? A lo mejor no pensando en cosas malas, pero en los afanes muchas veces de la vida que nos llevan, que nos sumergen, que nos someten, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Y la otra vez les compartía, y para mí, si hay una persona en la iglesia, en nuestra congregación, que pueda estar más cerca de esta declaración, ¿no es cierto?, que su vida haya sido más dedicada a Cristo, ¿no es cierto?, es nuestro pastor, sin la menor duda, ¿no es cierto?, es quien está por delante. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y dar gracias, ¿no es cierto?, por el siervo que tenemos, dar gracias por la fidelidad que Él ha tenido, que de una u otra forma a nosotros nos ha arrastrado, ¿no es cierto?, también a poder atesorar en nuestro corazón, porque nosotros somos sus hijos espirituales, y nuestros hijos carnales también deberían o tenderían a ser como nosotros, ¿no es cierto? Lo que nosotros les enseñamos, lo que nosotros a lo mejor muchas veces no les hablamos, pero con nuestros ejemplos les pudimos enseñar y los pudimos conducir a eso. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y dice, y en la segunda parte de este versículo dice, y el morir es ganancia. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Y uno piensa, ¿no es cierto?, cuando uno se enferma, lo primero que hace es correr al hospital, ¿no es cierto? Nos asustamos, nos amargamos cuando nos dan alguna mala noticia, ¿no es cierto? Y cuán lejos estamos de pensar que el morir es una ganancia, ¿no es cierto?, para nosotros. Muchas veces decimos, ¿no es cierto?, declaramos, anhelamos, yo me quiero ir con Cristo, pero cuando se presenta, ¿no es cierto?, entre comillas, esta oportunidad, ¿no es cierto?, de irnos de esta vida, cuando nos enfermamos un poco o vemos a lo lejos, ¿no es cierto?, la posibilidad de dejar este mundo, cuánto nos asustamos, ¿no es cierto?, porque nos aferramos a las cosas de la tierra, nos aferramos quizás muchas veces a nuestra propia familia, a las cosas materiales, a lo que yo he logrado, ¿no es cierto?, que tengo a mi hijo, que estoy muy chico, que los va a cuidar, o que son muy grandes, infinidad de cosas, ¿no es cierto? Pero no queremos morir y anhelamos esa vida eterna, pero nos olvidamos que estamos bajo la promesa de una vida eterna después de esta vida terrenal. Sí, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. No puedo dejar, hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura de hombres que han sacrificado su vida por el Evangelio, ¿no es cierto?, que han dejado muchas cosas, que han muchas veces sometido su vida para que el Evangelio pueda poder progresar, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Hay un profeta, ¿no es cierto?, que es el último profeta de las Escrituras, el último profeta carnal, digamos,
que se llama Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el último profeta que estuvo en la tierra, ¿no es cierto? Jesucristo también fue profeta, pero Jesucristo no toma esta parte de hombre, ¿no es cierto? Porque Jesucristo es una parte celestial, ¿no es cierto? Y hay una declaración del mismo Jesucristo con respecto a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Este hombre tan singular, ¿no es cierto? El que vino, como dice la palabra, a preparar el camino al que había de venir, ¿no es cierto?, que era Jesucristo. Si uno analiza, ¿no es cierto?, la genealogía de Juan el Bautista era primo de Jesucristo, porque Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y de Zacarías, ¿no es cierto? Y Elizabeth era hermana de María, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Pero él está en una etapa de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque según lo que logro deducir, es mayor que Jesucristo, porque él vino a preparar el camino del que había de venir, ¿no es cierto? Y dice Jesucristo mismo, ¿no es cierto?, en San Mateo, en el capítulo 11, ¿no es cierto?, dice, del capítulo 7 en adelante, referente a Juan el Bautista, dice, este hombre que se sacrificó, como le decía, que eligió vivir en el desierto, que predicaba del desierto, ¿no es cierto?, y predicaba hacia Jerusalén, hacia los que estaban por delante, ¿no es cierto?, enrostrarles su pecado, ¿no es cierto?, era un hombre valiente, un hombre totalmente dejado de sus pasiones, ¿no es cierto?, y consagrado. Dice que vestía de cueros de camello, ¿no es cierto?, y que su alimento era langosta y miel. Así lo dice la palabra. Que Dios nos ayude. Imagínese la vida que lleva, imagínese el sacrificio. O sea, como le decía, si uno se mira a uno mismo, estamos pero años luz del ejemplo que nos da Juan el Bautista. Y Jesucristo dice, en el capítulo 11, del versículo 7 en adelante, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver a un profeta? Si os digo, y más que profeta, imagínense, dice, porque este es quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño es en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Qué declaraciones, ¿cierto? Qué declaraciones que hace el mismo Jesucristo, el mismo maestro, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista, por su obra, por su contribución, porque él fue a preparar caminos, fue a preparar a donde iba Jesucristo a llegar, ¿no es cierto? Y yo pienso y siempre he pensado que nosotros también formamos parte de esto. Nosotros, de una u otra forma, nosotros debemos de predicar la segunda venida de Cristo, debemos de salir a la calle, salir al desierto, ¿no es cierto?, a poder proclamar esta bondad, esta misericordia, que el Evangelio se ha acercado, ¿no es cierto?, a nuestras vidas, y que Jesucristo, y que se aproxima la venida de Cristo. Ese es el principal mensaje que debemos dar nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Estamos preparando el camino. Estamos haciendo lo mismo que hizo Juan el Bautista. A lo mejor no lo hacemos ahora, vivimos nuestros tiempos, no nos vestimos con pieles de oveja, y comemos otras cosas, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y tenemos que entender esta misericordia que Dios ha tenido. Y ojalá Dios también ojalá el mismo Cristo también hablara de nosotros, como así, de esta forma, como lo hizo con Juan el Bautista, ¿no es cierto?, de la forma de su comportamiento, de cómo él enfrentaba el Evangelio, con la valentía que lo hacía para poder predicar, para poder hablar,
para poder enrostrar, ¿no es cierto?, a los que estaban en pecado, sin ningún temor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Y muchas veces nosotros nos da vergüenza, muchas veces salir a la calle nos da vergüenza, muchas veces hablar, nos da vergüenza predicar, nos cuesta mucho, ¿no es cierto? Poder proclamar esta bondad, este mandamiento que hizo Jesucristo mismo. Sí, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga en esta hora. El mismo Pablo, ¿no es cierto? Los sufrimientos que tuvo Pablo. También un hombre, como les decía, estando en la cárcel, Pablo escribe esta carta. ¿Qué persona, y nosotros mismos, qué cristiano puede dar un mensaje de aliento muchas veces cuando uno está pasando por alguna necesidad? Cuán difícil se nos hace. Cuando queremos ser consolados, no queremos consolar, ¿no es cierto? Queremos que Dios nos abrace, nos abrigue, ¿no es cierto? Nos dé una palabra de aliento muchas veces, y cuando muchas veces nosotros tenemos que hacer muchas veces labores similares, ¿no es cierto? Y muchas veces, como dijo alguien por ahí, tenemos que hacer como el payaso, ¿no es cierto? El payaso que tiene que salir, el payaso, el Tony, ¿no es cierto? Que tiene que salir a una pista, ¿no es cierto? Ahí en el circo, a hacer reír, cuando a lo mejor ha sufrido una tragedia en su familia, porque es su labor, es su trabajo, es su pega, como decimos nosotros. Y esa es nuestra labor, es predicar el Evangelio, no importando las condiciones, ¿no es cierto? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y Pablo sabe que si él va a morir, se acabarán todas las aflicciones que tuvo, todas las aflicciones que él pudo tener, ¿no es cierto? Esta carta la escribe ya estando Pablo aproximadamente en el año 50, ¿no es cierto? Ya cuando Pablo está casi dejando la vida, él más adelante hace una declaración, ¿no es cierto?, de que su carrera está por terminar. Pero aquí dice, más si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé qué escoger. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora, porque Él sabe lo importante que es ser un instrumento en la mano de Dios. Él sabe lo importante y sin vanagloriarse, ¿no es cierto? Él sabe que esa es su labor, ¿no es cierto? Que ese es su trabajo, que a lo mejor por algo él nunca tuvo familia, a lo mejor la familia lo era consumido, por así decirlo, pero él sabe que lo que él tiene y debe hacer, donde está su mayor bendición, es predicar el Evangelio, el seguir preparando el camino, ¿no es cierto? Las primeras, lo que primero hace es predicar el Evangelio, ¿no es cierto?, en ese convertimiento que sufrió, ¿no es cierto?, en el camino a Damasco. ¿No es cierto? Todos sabemos cómo era antes y después. También hubo un antes y después de Cristo, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Es lo mismo que pasa en nosotros. También hay un antes y un después, hay una línea divisoria, ¿no es cierto?, donde nosotros la cruzamos y pasamos a otra etapa de nuestra vida, una etapa de bendición, una etapa de esperanza. A lo mejor seguimos sufriendo, seguimos pasando las mismas necesidades, pero como dicen nuestros pastores, cuán diferente es pasar pena, pasar muchas veces sufrimiento, pero teniendo una esperanza en que Dios es con nosotros y a la larga Dios nos ayuda, Dios nos bendice, nos hace crecer, ¿no es cierto? De una u otra forma, Dios permite que muchas veces nos pasen muchas cosas para poder crecer en el Evangelio, para poder ser un aporte, ¿no es cierto? Una vez escuché un predicador que decía que él iba a predicar sobre el ayuno, pero él no había hecho ningún ayuno. Entonces dijo, yo tengo que hacer un ayuno, tengo que ayunar para saber qué se siente, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Yo no puedo estar predicando de algo que a lo mejor no conozco, no he pasado. Hoy es muy fácil, puedo tomar mi celular, puedo buscar tomar el computador, ¿no es cierto?, buscar en internet una predicación y
y predicar algo que predicó otra persona, ¿no es cierto? Pero es difícil es difícil y es diferente cuando uno ha pasado por ese tipo de cosas, cuando ha pasado por el camino. No sé, todos nosotros nos pueden decir, mira, este camino es tal, acá, y esto, este otro. Yo solamente me lo imagino. Pero es diferente cuando yo he pasado por ese camino, yo voy en el auto, muchas veces nos pasa, vamos por un lugar, y cuando vamos a nuestro trabajo nos conocemos hasta los hoyos donde nos conocemos todos los baches, todo lo que tenemos que hacer, y lo hacemos, muchas veces ni pensamos, inconscientemente lo hacemos, ¿no es cierto? Sí, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ¿no es cierto? Y estuve buscando este término estrecho que se refiere en la escritura acá, y dice, y habla de una necesidad. En estrecho se refiere a una necesidad, porque en ambas cosas estoy puesto en una necesidad. Dice, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero él sabe que es una necesidad que todavía permanezca sobre la tierra. Él sabe que, y dice, no sé, más adelante dice, no sé qué escoger, si morir o seguir viviendo, ¿no es cierto?, por la causa de Cristo. Pero se da cuenta después que si el Señor lo deja, ¿no es cierto?, si aún todavía le quedan tiempos sobre la tierra, es porque es importante en la obra. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Él ya estaba cansado de todo lo que había pasado, estaba cansado de todo lo que había sufrido, ¿no es cierto? A lo mejor uno muchas veces se cansa de sufrir, y Pablo, si podemos buscar en Corintios también, ¿no es cierto?, una referencia sobre los sufrimientos de Pablo, hay muchas cosas que pasó Pablo, que nosotros ni siquiera las hemos pasado. Por ahí uno de los escritores, un escritor en libros que no están en la Biblia, ¿no es cierto?, pero son complementarios, dice que Pablo puede que haya sido uno de los hombres que sufrió más o menos similar a lo que sufrió Cristo, ¿no es cierto? Solamente similar, porque con lo que sufrió Cristo es mucho más aún, pero el que más se acerca, ¿no es cierto? Sí, Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y dice, les quería compartir en el capítulo 11, 2 Corintios, en el versículo 23 en adelante, dice, son ministros de Cristo como si tuviera, loco Pablo, se refiere a lo que hablaba anterior, pero dice, yo más en trabajos, aquí habla Pablo, más abundante en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Y por qué uno a lo mejor le llama la atención 40 azotes menos 1? Porque había una ley, ¿no es cierto?, que si él recibía 40 azotes, no lo podían seguir castigando después. Pero le daban 39 para poder tener la posibilidad después de seguir dándole, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación. Imagínense, sus propios hermanos, ¿no es cierto? Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Que Dios nos bendiga, Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Y quizás muchas cuantas cosas
no escribe Pablo, ¿no es cierto?, sobre los sufrimientos. Y nosotros, ¿qué hemos pasado? Uno se pregunta, ¿qué pasaba en el Evangelio? A lo mejor el menosprecio, a lo mejor de algún familiar o de algún vecino, de algún amigo, ¿no es cierto?, porque soy cristiano. El que me hayan mirado mal, el que no me hayan saludado. Pues si ahora que entré en el Evangelio, ahora ni me saludan. ¡Qué sacrificio! Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Y el sacrificio de levantarse temprano chuta, ¿no? me toca la oración a las 8, de 8 a 9. ¡Ay, qué sacrificio más grande! Tenés que levantarme, tenés que estar arrodillado una hora. ¡Qué sacrificio más grande! ¿Lo podré soportar? Da que pensar, ¿no es cierto? Da que pensar, estamos viviendo un evangelio de gracia hoy en día. Un evangelio donde deberíamos reconocer que es fácil, ¿no es cierto?, predicar el evangelio. Hoy en día no nos apedrean en las calles. Hubieron hombres hace 50 años atrás que los apedreaban, le tiraban agua, y no solamente agua, sino otras cosas peores, ¿no es cierto?, pero que siguieron predicando el evangelio, y gracias a ellos que perseveraron, que no decayeron, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros podemos gozar de esas bendiciones. Mire, hoy en día en nuestra iglesia deberíamos dar gracias a Dios, deberíamos, no sé, cuando nos entrega el templo deberíamos estar casi de rodillas, ¿no es cierto?, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Y quién? Voy a ser majadero, no voy a ser repetitivo a lo mejor, lo que muchas veces dice mi pastor, pero también lo pienso, ¿no es cierto?, en la gran bendición que tenemos como iglesia, el tener una iglesia, el que no nos vayan a construir. Yo la otra vez les decía, siempre había pensado en el momento que tengamos la posibilidad de comprar un terreno o de construir, nos vamos a tener que despojar, y decía yo, chuta, tantas familias, y sacaba la cuenta, tiraba números por aquí, por acá. Y hoy en día nada, o sea, lo que estamos juntando va a ser para adornar la iglesia, para alejar la iglesia, si no todo va a ser regalado. O sea, no nos van a entregar la iglesia con banca, con cocina nueva, con todas las cosas nuevas, cosas de llegar y sentarnos. O sea, con lo que nos dan tenemos que sentirnos agradecidos, ¿no es cierto? ¿Qué sacrificio hemos hecho por eso? Que Dios nos ayude. Dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, en el deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por la presencia otra vez entre vosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Si hemos pasado alguna necesidad, si hemos pasado algún desvelo, ¿no es cierto? Estoy hablando por Cristo, porque muchas veces a lo mejor pensamos que pasamos algún tipo de pena solamente, o como decirle, pasamos algún tipo de situación muchas veces, y la mayoría de las situaciones que pasamos yo creo que es solamente producto de nuestros propios pecados, nuestros propios afanes, de malas decisiones, pero no son pruebas del Señor, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Las pruebas siempre les he comentado que para mí y pienso que no estoy lejos, las pruebas son lo que viene sobre el hombre haciendo la voluntad de Dios. Esas son pruebas, ¿no es cierto? Pero nosotros no hemos pasado pruebas. O si hemos pasado pruebas, hemos pasado muchas pocas, muy pocas, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y si en algún momento hemos pasado situaciones difíciles, si en algún momento no hemos pasado, ¿no es cierto? Dios ha sido con nosotros y nos ha ayudado y nos ha bendecido. Mire, en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? En las bienaventuranzas hay algo que es una gran verdad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Este es un sermón tan simple, ¿no es cierto? Y tan lleno de profundidad para nuestra vida, y que tenemos que atesorarlo, ¿no es cierto? Y es tan importante. Hay un par de declaraciones, ¿no es cierto?, con referente al sufrimiento, que nos debe llenar de alegría. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados sois, porque por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué significa si usted está pasando alguna persecución? Si usted está pasando alguna situación difícil, ¿no es cierto? Porque es cristiano, porque usted declaró su fe, ¿no es cierto? Porque usted de una u otra forma sigue los caminos del Señor, siéntase un bienaventurado. Siéntase un bienaventurado porque está luchando y está desgastándose a lo mejor por la causa más noble, ¿no es cierto?, que podamos tener en toda nuestra vida, en todo lo que podamos hacer, ¿no es cierto?, que es predicar el Evangelio. A eso fuimos llamados, ¿no es cierto? Es un pequeño remanente. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Porque Dios es bueno. Y para terminar, ¿no es cierto?, como le decía, de los personajes, empezando por Juan el Bautista, como lo dije, como Pablo es el que mismo escribió esta carta, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante es considerar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿no es cierto? Lo que de una u otra forma, ¿no es cierto?, nos ha marcado, ha cambiado una nueva vida en nosotros, ¿no es cierto? Y que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Y hay una declaración, hay un escrito, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, hace 800 años más o menos, antes de Cristo, la carta de Isaías, en el libro de Isaías, ¿no es cierto?, en el capítulo 53, ¿no es cierto?, que todos sabemos de memoria, ¿no es cierto?, todo lo que sufrió Cristo, que después se cumplió, ¿no es cierto? Y se lo voy a leer por si alguien no lo ha leído, ¿no es cierto?, por si alguien no lo sabe. Siempre hay alguien, como dice mi pastor, siempre hay alguien que desconoce, ¿no es cierto?, y que necesita saber. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos. La mayoría de nosotros sabemos y conocemos, ¿no es cierto?, y entendemos, pero a lo mejor no hemos pesado. A lo mejor es diferente entender, es diferente leer, pero no hemos pesado, ¿no es cierto?, lo importante que esto fue para nosotros, ¿no es cierto? Dice en el capítulo 53 de Isaías, dice: ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y aquí Isaías está personificando, está visualizando, ¿no es cierto?, algo que va a suceder 800 años después, más o menos, ¿no es cierto?, y se refiere a los padecimientos de Cristo, a todo el calvario que sufrió Jesucristo, ¿no es cierto?, en ese camino, en ese proceso, ¿no es cierto?, ya culmine, cuando él estaba siendo llevado a la cruz. Dice el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y su voluntad, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartirá el despojo, porque cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Muchas veces no consideramos el pecado de Cristo. Muchas veces cuando pecamos como que lo volvemos a crucificar, ¿no es cierto? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Porque Él dio todo por nosotros. ¿Qué hemos dado nosotros por el Evangelio? Y ese es el cuestionamiento que hoy en día nos tenemos que hacer, ¿no es cierto? Para nosotros el vivir es Cristo, es como la gran pregunta. Para nosotros el vivir es vivir en Cristo. Cuando muchos se acercan al Evangelio por otros motivos, muchas veces, ¿no es cierto?, buscando a lo mejor una ganancia material, ¿no es cierto?, muchas veces buscando reconocimiento. Juan el Bautista lo hacía por reconocimiento. Yo estimo que no. Él eligió a lo mejor la peor parte, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio, para enrostrarle, ¿no es cierto?, a esos grandes su pecado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos el proceso, sabemos la historia de Juan el Bautista. Yo cuando leí sobre Juan el Bautista, la verdad es que no me había introducido en ese tema y lo encontré maravilloso y me sentí tan pequeño, ¿no es cierto?, tan desnudado, ¿no es cierto?, cuando muchas veces nosotros pensamos, como le decía antes, que el único sacrificio que hacemos a lo mejor es ir a la iglesia, es orar, levantarnos temprano para orar, a lo mejor tener que hacer esto, que hacer este otro. Y no sabemos cuán grande bendición tiene para nosotros el Señor cuando nosotros le obedecemos, ¿no es cierto? Y ahora dice el morir ganancia porque se terminaba, para Pablo se terminaba su sacrificio, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. ¿Qué más podemos agregar, ¿no es cierto?, de esta palabra, de este mensaje? Quizás estamos viviendo tiempos de gracia, como les decía, pero no sabemos qué tiempos vienen, ¿sí? Y uno muchas veces visualiza, ¿no es cierto?, que no vendrán mejores tiempos por todo lo que se está dando. A lo mejor nos vamos a ser probados, ¿no es cierto?, como el oro en el crisol, como dice su palabra. A lo mejor fuimos probados, a lo mejor vamos a ser más probados aún. Pero ahí veremos nuestra gratitud al Señor. Ahí a lo mejor realmente consideraremos, ¿no es cierto?, todo lo que hizo Él por nosotros. Hemos visto la mano, sin lugar a dudas, hemos visto la misericordia de Dios en estos días. Hemos visto que Dios ha sido con nosotros. Y siempre lo he dicho, en este tiempo de pandemia, Dios ha tenido una deferencia especial para con nosotros, ¿no es cierto?, para con los hijos de Dios. Hemos visto tantos milagros, hemos visto tantas cosas, ¿no es cierto? A lo mejor cuando termine todo este proceso vamos a tener tantas historias que contar, que decir sobre la misericordia de Dios, ¿no es cierto? A lo mejor hemos perdido, como dicen por ahí, como en esta batalla hemos perdido algunos soldados, ¿no es cierto? Pero hemos ganado más que hemos perdido la batalla, porque con Cristo, ¿no es cierto?, la batalla la tenemos asegurada. Y con Él tenemos que pelear, con Él tenemos que permanecer, ¿no es cierto?, con nuestro capitán, con nuestro director, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude en esta hora. Yo doy gracias a Dios por
por esta palabra, por esta enseñanza, ¿no es cierto? Y como le decía, yo lo digo a título personal, ¿no es cierto? Cuán importante es hacer la voluntad de Dios. Que Dios me ayude, que Dios me bendiga. No, nunca me he creído superior a nadie, ¿no es cierto? Solamente trato de hacer la voluntad de Dios. Sé que muchas veces he podido hacer mejor las cosas y a lo mejor no las he hecho. Pero Dios sabe, Dios nos conoce. Mire, uno siempre busca para terminar, uno siempre busca una confirmación de la palabra. Yo la palabra me avisaban por ahí por el jueves que me tocaba la predicación, pero ya me había dado vuelta este mensaje, esta porción, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios en mi corazón, en mi vida, ¿no es cierto?, y Dios venía redarguyendo, ¿no es cierto?, y a lo mejor va a ser un poco chistoso lo que voy a contar, a lo mejor voy a provocar un poco de sonrisa en algunos de ustedes, pero para mí igual fue importante. Como le decía, es difícil muchas veces hablar de sufrimiento, de padecimientos por la obra, si uno no ha pasado por eso. Y una pequeña anécdota, yo le compartía a mi hermano Carlito. Me inscribí para ir a trabajar. No aparezco en ninguna foto ahí, no sé por qué. Parece que aparezco en una, no sé. Para ir a trabajar éramos 9, ahí aparece, si usted lo cuenta, son 8. Pero falta, no sé por qué, en casi todas las cosas importantes no aparezco, pero no importa, son detalles. Hay alguien sí que sabe todas las cosas. Me inscribí y el día viernes, en la noche, se me ocurrió, aquí también se me está descargando el computador, así que como le decía, me dio hambre tarde de la noche y se me ocurrió comer. Nunca, rara vez como en la noche, y me comí un plato de tallarines que lo tenía guardado y se me había olvidado, lo guardé en el refrigerador, tenía como 3 días o más, pero yo lo vi, lo encontré, lo tomé el olor y está bueno, me lo comí y resulta que eso me hizo mal. Pasé toda la noche con dolor de estómago, al otro día tenía que ir a trabajar, me había comprometido, ¿no es cierto?, para ir a trabajar con los hermanos. Y prácticamente no dormí, ¿no es cierto? Pero dije, esta es una confirmación de la palabra, un pequeño sacrificio que tengo que hacer. Muchas veces uno, como decimos por ahí, aperramos en cosas que no nos corresponden, ¿no? Yo aperro y voy y me sacrifico, y no siendo algo de la obra de Dios. Y yo dije, pucha, voy a ir para allá, a lo mejor no voy a aguantar ni llegar ni en el camino, me puede pasar algo por ahí, usted se imagina. Me levanté no sé cuántas veces al baño, enfermo, total. Y cuando uno está enfermo del estómago, hasta como los pies se le sienten como lanita, así como que anda medio mal. Y más encima sin dormir, no importa, voy a ir, no, el Señor me tendrá que sanar. Apenas dije, no voy a tomar nada porque toma un poco de agua y al tiro me hacía efecto. Así que ya, en el nombre de Dios, me fui, me subí al furgón y aguanté todo el camino para allá. Menos mal que allá tenía los baños cerca, así que podía cumplir lo que tenía que hacer. A lo mejor por eso no aparezco en la foto, dije, bueno, cuando fui al baño, mi hermano Carlos decía, ya se fue al baño, saquemos la foto. Pero, ¿qué es lo que decía yo? Y le dije a Caldito, le dije, pucha, estuve hartas veces por llamarte, le dije que no iba a ir, pero no corresponde. Y pensé que no correspondía porque algún sacrificio tenemos que hacer, pues. Pero gracias a Dios estoy bien, ¿no es cierto? Ahora he podido cumplir con todos los servicios que se me han encomendado, ¿no es cierto? Y que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Lo único que resta decirle que si está pasando por alguna necesidad, que si está pasando por alguna aflicción, ¿no es cierto? Sigamos adelante, sigamos, porque comparado con el sacrificio que hicieron todos estos hombres, le mencioné a 3 hombres, entre ellos Jesucristo, ¿no es cierto?
lo que sufrieron por el Evangelio, lo que pasaban por el Evangelio, pero hay muchos más, ¿no es cierto?, por ahí, en los cuales nos podemos reflejar. Y gracias a Dios, ¿no es cierto?, hoy podemos nosotros estar gozando tiempos de bendición para nuestra vida, ¿no es cierto? Así que doy gracias a Dios por su palabra, y para Dios que me ha dado esta oportunidad. Para Él tributo, honra y gloria de hoy para siempre, y vamos a pasar a orar al Señor para que Él sea confirmando su palabra en nuestras vidas. Todos oramos al Señor. Te damos gracias, Señor bendito, en esta hora, en esta mañana, este nuevo día, Señor bendito, que nos permite compartir, que nos permite reunirnos para solamente afanarnos, Señor bendito, en lo que compete a predicar el Evangelio, en lo que tenemos que hacer los unos a los otros, Padre mío celestial. Te pedimos que nos ayudes, Señor bendito, en los tiempos de aflicción. Señor, reconocemos que no hemos tenido o hemos tenido demasiado pocos sacrificios, Señor bendito, que tú nos has puesto todo ahí a la mano, Señor bendito, para poder de una u otra forma gozarnos, Señor bendito. Y te damos gracias por ello, Señor, porque sentimos que, Señor bendito, que para ti somos personas especiales, Señor bendito, en estos tiempos difíciles, en este año difícil que hemos pasado, Señor bendito. Tú has tenido un trato diferente con nosotros, Señor bendito. Has proveído nuestra mesa, Señor bendito. Nos has consolado, Señor bendito. Y de una u otra forma has estado con nosotros, Señor, y hemos podido sentir tu presencia quizás muchas veces de más cerca, Señor bendito. Porque cuando hay aflicción, cuando hay necesidad, ahí donde muchas veces te sentimos más cerca, Señor bendito. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias por todos estos hombres que dejaron este gran legado, este sufrimiento, Señor bendito, que hicieron por el Evangelio, Padre mío celestial, que hoy en día nos beneficia a nosotros, Señor bendito, sin hacer acepción, Padre mío celestial, solamente el creer en ti, solamente el aceptarte en nuestro corazón, Señor, entender que tú nos ayudas y nos bendices cada día, Señor bendito, y que provees un futuro mejor, Señor bendito, contigo, Señor. Te damos gracias, Señor bendito, en esta hora por todos estos beneficios, por todas estas misericordias, Señor bendito, que tú nos has dado, Señor bendito, porque nuestros ojos pueden ver las bendiciones, Padre mío celestial, porque tu promesa, Señor bendito, se cumple, Señor bendito. Te gracias en esta hora por todos estos beneficios. Te pedimos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Padre mío celestial, y entender, Señor bendito, que todo sacrificio que podamos hacer, Señor bendito, cuando lo hacemos por tu obra, Señor bendito, seremos de una u otra forma recompensados, Señor bendito, porque tú no eres deudor de nadie, Señor bendito. Pero no lo hacemos con ese afán, Señor bendito, sino que el pagar en parte, Señor bendito, todo el bien que has tenido para nuestra vida, principalmente la misericordia, Señor bendito, del habernos rescatado, Señor bendito, del pecado, del mundo, Padre mío celestial, y hoy día, Señor bendito, ser llamado hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, Señor bendito, en esta hora, favores que te pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador por siempre. Amén.